4 de mayo 2026. ¿Cómo te va en esta actualización? Seguimos en el año de asimila, y sobre asimilar, bueno, pues el día de hoy tenemos que es el día 124 del año y nos faltan 241 días para cerrar este ciclo de asimila. Y si te fijas, por una parte tenemos 1, 2, 4 y en el futuro tenemos 2, 4, 1. Si yo me enfoco en 1, 2, 4, estaré hablando como en esta parte del concreto. Ya sabemos que la base 12 con el programa, que es aquello que se expresó en el concreto con ese diseño en específico. Y del futuro es 2, 4, 1. En este aspecto es ¿qué es esa base 21 que estamos hablando en nuestra parte del inhumano, nuestra parte veloz? ¿Qué programo? Entonces en una vemos que se genera código y en la otra es que se genera ese correr del programa. Es muy diferente. Tal vez si no estás acostumbrado a los términos de informática, cueste un poquito de trabajo, pero vamos a ver un poquito más si lo podemos aterrizar. Por ejemplo, cuando yo te hablo de que es algo que se programó, que es como código, digamos que es como cuando estás escribiendo la fórmula de una receta para generar algo. Entonces estás generando primero qué ingredientes, la cantidad de mezcla que se va a mezclar, en qué porciones, como todas las instrucciones, ¿verdad? Esa es la parte que se genera en la parte veloz. Y luego ya cuando lo vemos en el concreto o cuando se hace más tangible es cuando se hace la mezcla. Ahora sí que pasas a mezclar los ingredientes y obtienes un resultado. Entonces es como decir que corrió el programa o que se está ejecutando el programa. ¿Por qué? Porque al hacer la mezcla ya estamos viendo un resultado de qué está pasando. En la parte previa o en la parte rápida no se tenía como el resultado. Simplemente se estaban viendo cantidades, procesos, porciones. Pero ya en la segunda parte, que ya es llevarlo a la práctica, entonces ya vemos algo más específico, más tangible. Ahora en el concreto todo va a ser tangible. Va a haber cosas que sí valga la pena que obtengan esta materialidad y va a haber cosas que no, que se van a quedar solamente en la parte veloz, pero que está bien que existan porque son previas a que se vea el concreto. Entonces pues está bien. Recuerden, seguimos en la vuelta 8, estamos en el cuadrante humano en su paso contexto, que sería el famoso no sé. En nuestros cuadrantes de mapeo en cómo se viven estas vueltas, ¿verdad? Entonces aquí lo que veremos es un cambio de posición en una en la cual yo recibo la interacción, que sería la fase concreta, o en el otro en que la interacción actúa en mí, que vendría siendo desde la fase más veloz o que todavía no se ha expresado en el concreto. En la conectividad puedo identificar desde dónde actúo para mí y dónde actúo para el otro, que no soy yo. Puedo hacer esa diferencia cuando estoy conviviendo conmigo mismo y cuando convivo con otros, o me pierdo. Y yo digo, yo soy igual con todos y sin todos. ¿Se han escuchado esa frase? Que yo me mantengo en la misma forma, aunque interactúe con otros y no. Pero te has dado cuenta que hay veces que interactúas con ciertas personas y eres de una manera, interactúas con otros y eres de otra manera, y no significa que no seas tú en tu totalidad, sino que estás haciendo diferentes puntos de conexión con cada uno. Eso no significa que no actúes en coherencia, sino que tal vez, dependiendo de las circunstancias, es la adaptación que estás haciendo. Entonces estoy adaptando mi programa para coexistir con el otro. Entonces, ¿qué tanto de lo que yo sé que soy actualizo o ajusto para poder interactuar con el otro? A ver, en ocasiones tú has tomado el papel de ser el mayor, o de ser quien reciba la ayuda del otro, o de ser el guía, o simplemente de disfrutar el proceso. Cuando te vas de vacaciones o vas a un viaje o vas a hacer una actividad,
Eres quien lleva el control de las actividades, es el que sabe los horarios, el que hizo los pagos, o es el que va y disfruta nada más las actividades y entregó el dinero, o es quien no tenía previsto y nada más llegó y pidió un lugar y afortunadamente había el espacio y lograste participar en cómo es la relación que llevas en esas interacciones y esas mismas interacciones cómo actúan en ti. Recibes el estrés en un momento, lo dosificas en todo el proceso, simplemente ni te das por enterado y terminas participando solamente porque estabas en el momento indicado y era la actividad que se estaba desarrollando. Y también viendo esta conectividad es cuál es el alcance que me permite vivir la experiencia actual, y cuál es la novedad que parece un límite no explorado. ¿Por qué tendría como una noción que la novedad fuera un límite? Porque es algo que desconozco, porque es algo que no he vivido y da vulnerabilidad y da incertidumbre. Nada más por eso yo podría clasificarlo como un límite. Pero recordemos que el límite no es una opresión ni no es una barrera, sino es como decir, hasta este borde puedo alcanzar con lo que tengo. Si quiero pasar ese borde, ¿qué más necesito? Como así no es la preparación de una persona que se va a hacer una caminata, que es la primera vez que va a hacer una caminata, a lo mejor de un recorrido de 5 kilómetros, por poner un ejemplo, a una persona que constantemente los camina y decide incrementar el kilometraje a lo mejor en 2-3 kilómetros más. Entonces pasar de 5 a 8, pero ya tiene una rutina o una constancia previa que le dice sí te alcanza para los 5, pero para llegar a esos 8 necesitas estas opciones o empezar a hacer estos cambios para poder lograrlo. Entonces, si te fijas, la novedad de los 8, que son esos 3 kilómetros nuevos, no significa que no sea alcanzable, sino significa que tienes que poner un poco más de recursos. Y para la persona que va a empezar los 5 es como, bueno, pues no he hecho 1, a ver qué va a pasar si hago 5 de un jalón, y a lo mejor 1 o 2 días sí puede hacer los 5, pero después se da cuenta que su cuerpo se empieza a requerir más nutrientes o más hidratación, o que sus piernas empiezan a doler, o que empieza a decir, bueno, la ropa que estaba utilizando no es la adecuada, o el zapato no es el adecuado, o la ruta que elegí, las calles donde estoy caminando no son las indicadas para hacer esa actividad. Si te fijas, va a presentar otros escenarios diferentes al que ya llevaba un proceso caminar. Entonces, en esa parte de saber desde dónde se está dando la actualización y saber que tengo un alcance y voy a incrementar ese límite para generar un nuevo alcance, estando conscientes de esa actividad, pues nosotros también podemos hacer esa actualización con todo proceso que nosotros estemos viviendo, ya que lo tengamos claro o no. Porque hay actualizaciones que pasan muy rápido, que no necesitamos como mucha introspección, pero aquellas que nos piden hacer introspección, entonces son como las que podemos sentir que no alcanzamos, que no estamos listos, que nos falta esa parte de vulnerabilidad. Pero acuérdate que cuando te sientes vulnerable solo es que estás preparando el espacio para que entre lo demás. Y bueno, también esta parte de recordar que venimos primero de un humano inhumano, que sería la parte veloz, esa parte de la base 21, y vamos a un humano contexto, que ya sería la base 12. Ese humano en el contexto, cómo se está expresando, qué es lo que está viviendo, qué está considerando, no está considerando, y cómo vamos haciendo ese movimiento desde donde yo construyo el código para que el programa actúe, o simplemente el programa corre con lo que ya sabe, con lo que ya recibió. Ahora, construir código no es algo que, digamos,
nos corresponde a nosotros totalmente hacerlo. Tenemos que trabajar de la mano con la realidad, porque la realidad siempre nos va a estar entregando ese código. Pero si nosotros queremos participar, pues es la parte de la derivación donde te decía entregas tu día. Y entonces la realidad toma esa información y dice, ya vive esa experiencia, ya experimentó esto, hay que abordar un poco más. Ya las decisiones sobre qué más se va a desarrollar, pues ya quedan en parte de la realidad. Cuando yo no participo con la realidad, no significa que no tenga un código que esté corriendo, significa que estoy corriendo, pero sin ser consciente. Y a veces cuando corro algo sin ser consciente, entonces puedo caer en los ciclos en los cuales siento que no avanzo, no me muevo porque no estoy aprendiendo lo que tendría que aprender o no estoy entendiendo lo que tendría que entender. También habría que dejar de lado el tema de todo es aprendizaje y todo es entendimiento. Recuerda que no hay nada que todo esté dado por un simple hecho de que así va a suceder. A nosotros creo que no nos opera tanto esa forma, sino que hay un propósito que a lo mejor no estamos entendiendo, pero no por el hecho que yo no lo entienda no significa que no exista. Entonces sí sería como más interesante el que tú participaras junto con la realidad, para que tú te estuvieras dando más cuenta de, bueno, yo estoy aquí en esta posición o estoy viviendo esta experiencia porque este es mi aporte, este es mi acompañamiento, este es lo que estoy encontrando. Y si te fijas, no estamos hablando de resultados de que tiene que salirte bien la actividad o que no tiene que haber fallos. Al contrario, entre más fallos, pues es como más enriquecedor porque entonces experimentas de diferentes formas la misma situación, ¿no? Pero pues ahora sí que todo depende de qué herramientas ya construimos, que ya las vemos en el concreto, y las herramientas que no nos hemos dado cuenta que desde la parte veloz están actualizándonos y activándose en nosotros. Bueno, espero que esta información te sirva y nos vemos el día de mañana. Bye bye.